Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Hemos llegado a esa etapa preciosa de este proceso de aprendiendo a ser un discípulo, donde empezamos a ver ese propósito de Dios llevarse a cabo en nuestras vidas. En esta sexta etapa o en esta sexta clase vamos a aprender que Dios quiere reflejar su imagen en nuestras vidas. Esto significa que nuestras vidas den fruto. Recordemos rápidamente Mateo 13:23. Mas el que es sembrado en buena tierra, este es el que oye, oír con atención, el que entiende, repasa lo aprendido, escudriña la palabra de Dios, la medita y la memoriza, da fruto. Ahora estamos en esta clase, dar fruto. Dios quiere que su imagen se fructifique en nuestras vidas o fructifique en nuestras vidas. Este es el propósito por el cual Dios nos creó. Dice desde Génesis que fuimos hechos a su imagen y fuimos bendecidos por Dios, esto es, capacitados para llevar a cabo su propósito de multiplicarnos o de fructificar y multiplicarnos. Esta imagen tiene que dar fruto en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios. Por ejemplo, recuerdo Romanos 8:29, donde dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fueran hechos a la imagen de su Hijo. Dios quiere restaurar nuestra identidad como hijos de Dios. Dios quiere restaurar su imagen en nuestras vidas para que el mundo, viendo nuestras buenas obras, glorifique al Padre que está en los cielos, ya que es el Padre el que las produce, por medio de plasmar su imagen en nuestras vidas. A mí me encanta ese pasaje de Juan 17:22, donde Jesús dice, está orando al Padre, le dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno como tú y yo somos uno. Es maravilloso, porque también Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 de Juan 1 también dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ese Dios invisible fue reflejado en la persona de Jesucristo. A Dios nadie le había visto jamás, pero el Hijo le dio a conocer. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Pues Jesús dice eso en Juan 17:22, la gloria con la que el mundo te vio a través de mí, Señor, ahora que yo asciendo, se la regalo a mis discípulos, a mis hijos, a esta iglesia preciosa que yo he formado como un cuerpo para que manifieste tu imagen, para que manifieste tu poder. Este es el propósito. Este es el fruto que Dios busca en nuestras vidas, el fruto de su amor, regresándonos a nuestra identidad para que vuelva a ser formada su imagen, su gloria en nuestras vidas. Esto es fruto. Esta es la sexta parte. Esta es la sexta clase que hoy vamos a ver. ¿Cómo vamos a alcanzar este fruto? A través de su palabra. El Señor Jesús dijo en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A través de esa palabra traeremos otra vez la vida de Cristo, la vida de Dios y por lo tanto la gloria de Dios a nuestras vidas. Antes de seguir adelante y ver cómo opera todo esto en el libro de Santiago maravillosamente, yo quiero que cierres tus ojitos lindos y que me acompañes en una oración para que Dios abra nuestro entendimiento y ponga su palabra en nuestro corazón para que ésta dé fruto. Cierra tus ojitos entonces. Señor, te damos gracias por este momento en que podemos venir delante de ti, delante de tu palabra, y te pedimos con todo el corazón, Señor. Tu palabra dice en el Salmo 19 que tú haces sabio al sencillo, que los mandamientos tuyos son maravillosos, que alegran el corazón. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des esa sabiduría que lleva a cabo lo que hemos aprendido, que pone por obra lo que hemos aprendido. Ya que entendemos que sabiduría y conocimiento no es lo mismo, hemos dedicado 5 clases a conocerte, pero ahora tú quieres que ese conocimiento se refleje en sabiduría, en tu imagen en nuestras vidas. Que así sea, nuestro querido Salvador, amado Salvador, te lo pedimos en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Ahora sí, acompáñame y leamos unos versículos muy interesantes que hablan acerca de este proceso precioso en Santiago 1, del 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Maravillosos versículos. Vamos a entrar un poquito profundo en ellos. Lo primero que nos dice la palabra de Dios en el versículo 21 es que para que esta palabra que ya hemos recibido dé fruto, nosotros debemos desechar algo importante, toda inmundicia y abundancia de malicia. Dos cosas interesantes. Para que la palabra que es espíritu dé fruto en nuestras vidas, debemos de ser transformados por ella o renovar nuestro entendimiento transformándolo con la palabra de Dios, o transformándonos, renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios, que es una de las cosas que vimos en las clases pasadas. Por lo cual yo debo de desechar toda inmundicia. ¿Te acuerdas cuando vimos el Salmo capítulo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, desechó el consejo de malos, desechó el camino de pecadores, desechó la silla de escarnecedores y se puso a meditar y encontró su delicia en la palabra de Dios y fue como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dos señores no pueden ocupar el mismo trono. O lo ocupa la carne o lo ocupa el espíritu. El Señor dijo, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna y paz. Así que nosotros tenemos que seguir un solo camino. No podemos tener un pie en un lado y otro en otro. Así que lo primero que tenemos que hacer es desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, esto de la abundancia de malicia nos habla de cuando nosotros urdimos planes para acortar la distancia y alcanzar las cosas que anhela nuestro corazón. En lugar de seguir la palabra de Dios por donde ella nos marca, limpiándonos, santificándonos para alcanzar no lo que anhela nuestro corazón, sino lo que anhela Dios para nosotros. Y lo que anhela Dios para nosotros es que su imagen sea formada en nuestras vidas para proyectar al mundo su poder y para atraer al mundo al poder de su perdón y de su resurrección. Ok, entonces dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra la implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto mansedumbre es maravilloso. Dice que con obediencia. A mí me llama mucho la atención que en Mateo 11:29 Jesús puso su atención en un punto muy específico. Él no dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que levanto a los muertos de sus tumbas, o que lo doy vista a los ciegos, aprendan de mí que calmo las tempestades, aprendan de mí que camino sobre el mar. Él no dijo nada de esto. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué manso? Porque cuando Jesús, según Filipenses 2, se despojó de su posición igual a Dios, no la tuvo como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. En ese momento, dice Hebreos 5, se sujetó a la voluntad de su Padre y tuvo que aprender obediencia aun cuando era hijo. Jesús dijo en Juan capítulo 5, nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. ¿Verdad? Las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nosotros nos vemos orando a Jesús en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Habiendo tenido la misma posición que el Padre, ahora se supeditó en mansedumbre a la obediencia del proyecto del Padre, ¿verdad? Es lo mismo. Por eso Jesús nos dice, aprendan de mí que soy manso. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios, recibe mi palabra con mansedumbre. Recibe mi palabra para obedecerla con mansedumbre. Recibirla no solamente es abrirla y escucharla el domingo en la iglesia, sino repasarla, escudriñarla, meditarla, memorizarla, y una vez que hemos cumplido con estas 5 etapas, ella solita empezará a dar buen fruto en nuestras vidas. ¿Te acuerdas Isaías 55? Así que el punto especial está en recibir con mansedumbre su palabra. Déjame retomarlo de Isaías 55, que dice que es como la nieve y como la lluvia que hace germinar la tierra, que no vuelve a él vacía, que la palabra de Dios riega nuestro corazón y lo fertiliza, lo hace germinar para que dé fruto, ¿verdad? Así que el meollo se encuentra solamente en recibir su palabra. ¿Qué significa recibir su palabra? Pues las 5 primeras clases que vimos. Oírla con atención, repasar lo que escuchamos, escudriñarlo, meditarlo, razonarlo y memorizarlo, fijarlo en el corazón. Una vez que nosotros hemos recibido la palabra con mansedumbre, fíjate lo que sucede. Dice, desechas la inmundicia, desechas el camino corto de malicia,
recibes con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice, pero sed hacedores de la palabra. Es ahí donde entramos a la sexta parte. Pero esta palabra tiene que dar fruto evidente en tu vida. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, ¿cómo voy a poder ser un hacedor de la palabra? No si la escucho, no los oidores, sino los hacedores. ¿Cómo? A través de reflexionarla, repasarla, escudriñarla, guardarla en el corazón. Ella solita empezará a dar fruto en mi vida. Considerarlo. Recuerdo aquel pasaje precioso donde Jesús dijo, porque todo aquel que tiene, se le dará y tendrá mucho más. Pero aquel que no tiene aún lo que cree que tiene, le será quitado. Lo único que tú tienes que tener para que Dios te dé mucho entendimiento de su palabra y te dé más y tengas en abundancia es la consideración de pasar un tiempo en su palabra. Considerar la voz de Dios en tu corazón para guardarla y, como decía el Salmo 119, para no caer, ¿verdad? ¿Con qué guardará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Ok? Pero ser hacedores, no tan solamente oidores. Porque si alguno es solo oidor, porque si alguno solo va a la iglesia y escucha, dice, oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, como si te levantaras en la mañana, te ves en el espejo y ves que tienes algunas arruguitas, que tienes algunos defectitos, y luego pues sales del espejo y piensas que por quitarte de en medio del espejo, esos efectos se van a arreglar automáticamente. O prefieres ignorarlos, como si no existieran, pero están ahí. Ese es el hombre que considera su rostro, dice que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va y se olvida cómo era. Pero el que a la luz de la palabra de Dios, que es el espejo de nuestro espíritu, consideramos su palabra y ponemos atención, fíjate, más el que mira atentamente en la ley de la libertad, más el que mira atentamente en el propósito de Dios, no el que ve en el espejo superficialmente y luego se va y se olvida cómo era, sino el que escucha, repasa, escudriña, memoriza, medita, considera la palabra de Dios, mira atentamente en la ley de la libertad, la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué ley de la libertad está hablando? Bueno, cuando vemos nosotros Éxodo 20, lo único que vemos es que Éxodo 20 esclavizó al hombre. No que fuera el propósito de Dios esclavizarnos con la ley, al contrario, sino que el propósito de Dios en la ley era mostrarnos cuál era el carácter moral de Dios y qué tan lejos estábamos nosotros de poderlo alcanzar, para que cuando se manifestara la gracia de Dios en Cristo, corriéramos a la salvación por la gracia. La ley vino para cerrar las bocas de los hombres y encerrar todo bajo pecado, encerrar a todo hombre en sus faltas para llevarlo gratuitamente a la salvación dada por Dios, suplida por Dios a través del sacrificio de su Hijo, para que viniéramos a Él por la gracia, ¿verdad? Entonces, esa era la ley de la esclavitud, porque al mostrarnos nuestros pecados nos mostraba que éramos esclavos del pecado. Pero ahora Jesús ha venido para dar libertad a los cautivos y para darnos la libertad de vivir una vida nueva con un propósito nuevo. Ahora no se trata de un decálogo que dice qué es lo que no debo hacer, sino de una libertad que me dice qué es lo que puedo hacer en Cristo. ¡Qué diferente! En Mateo capítulo 25 dice que cuando el Señor venga y junte a las naciones y separe a los machos cabríos de las ovejas, les dirá, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, por cuanto tuve sed y me diste de beber, por cuanto estuve forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y me visitaste. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Porque ahora no vivimos una vida de prohibiciones y una vida de libertad. El Espíritu Santo ha descendido y su palabra, que es el espermatozoide, ha sido fecundada por su Espíritu en nuestro corazón para que dé fruto, para que vivamos la plenitud que dijo el Señor en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La plenitud de una vida llena de fruto para alabanza y gloria de la gracia de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable para que reflejara su luz a través de nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de fruto, ¿de qué hablamos? ¿De qué fruto está hablando la palabra de Dios? Gálatas 5:22. Este es un fruto que no puede emular el enemigo. El fruto de la carne es odio, rencor, ira, pleitos, celos, envidias, disensiones, amargura, depresión. Ese es el fruto de la carne. Eso es, cuando nosotros caminamos en la carne, esto es lo que sale de nuestra vida. Pero cuando nosotros caminamos en su palabra y en su espíritu, recordemos Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces el fruto es paz, reconciliación,
paciencia, esperar el tiempo de Dios, amor, compromiso, fe, ¿verdad? La certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos por el Espíritu, mansedumbre, ¿verdad? Obediencia a la palabra de Dios, templanza, administración de los dones que Dios nos ha dado para ponerlos correctamente en su lugar, etcétera, etcétera. Esa preciosa manifestación del fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22, que en una clase más adelante vamos a ampliar cada uno de estos puntos. Pero este es el fruto. Dios quiere que nuestra vida fructifique. Déjame compartirte otro pasaje maravilloso que está en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Te das cuenta qué maravilloso? ¿Te acuerdas cómo empezó toda esta serie? Entre la diferencia de ser un creyente y un discípulo. Platicamos que la vida del creyente es una vida incierta, el que se queda en la superficialidad de creer. Recordamos aquel pasaje de Juan 1:12, que es el que cree y le recibe. No solamente basta con creer, sino recibir su autoridad, recibir la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas a través de hacernos discípulos. Les dijo en Juan 8:31 que si permanecían en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos, conocerían la verdad y la verdad les daría la libertad, lo que estamos hablando, la ley de la libertad, no para dejar de hacer, sino para hacer la voluntad de Dios. Pues ahora fíjate este versículo de Juan 15:8. Dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis ¿qué? Mis discípulos. Un discípulo no es el que se sienta en la iglesia a oír, sino el que oye y entiende que Dios tiene un propósito y da fruto para gloria del Padre, ¿verdad? Porque esto es lo que Dios busca, que su gloria se refleje en nuestras vidas y el mundo pueda decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mira el poder, como dice el Salmo 126, grandes cosas ha hecho el Señor, con nosotros estaremos alegres. Dirán de entre las naciones, la gente que nos rodea verá la gloria de Dios en nuestras vidas y dirán, estos son los discípulos de Dios. Recuerdo aquellos pasajes de Hechos donde los fariseos y los escribas se maravillaban porque escuchaban a Pedro y a Juan y decían, ¿cómo pueden estos hombres ser tan sabios siendo del vulgo y sin letras? Sin letras no quiere decir que eran analfabetas, quiere decir solamente que no tenían una educación formal como los fariseos y como los escribas. Eran sencillos pescadores, Pedro y Juan. ¿Cómo pueden ser? Y se maravillaban. Y no les daban reconocimientos teológicos ni académicos, pero dice la siguiente parte de este versículo en Hechos, dice, pero les reconocían que habían andado con Jesús. Qué maravilloso reconocimiento. Que cuando la gente te vea, reconozca que has andado con Jesús. Quizá no tienes grandes títulos colgados en la pared, pero que tengas el reconocimiento de reconocimientos que has andado con Jesús, porque das fruto, porque eres así su verdadero discípulo. Sus discípulos manifestamos su gloria en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos alcanzar? Guardando su palabra en nuestro corazón. ¿Con qué guardará el hombre su camino? Mi hermano, hemos aprendido en esta clase cosas tan maravillosas. Déjame ir a un pasaje más que quería compartirte. Este pasaje está en Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Dios es el que produce. Tú solo tienes que considerar su palabra, oírla con atención, repasar lo aprendido, escudriñarlo, cotejarlo en la palabra de Dios, ¿verdad? Meditarlo, razonarlo, memorizarlo, guardarlo, fijarlo, y Dios producirá todo buen fruto para gloria y alabanza de su nombre. Dios es el que produce. Su palabra es como la lluvia y como la nieve que produce, que germine la tierra. Tienes que estar en su palabra para que produzca, que germine tu corazón todo buen fruto para su nombre. Bendito sea el Señor. Déjame compartirte otro pasaje. Dice Juan 13, 17, si supieres estas cosas, bienaventurados, felices y dichosos seréis si las hiciereis. No basta con saberlas, dispón tu corazón para obedecerlas. En esta serie de Aprendiendo a ser un discípulo, estamos aprendiendo el cómo guardar su palabra en mi vida. Ahora tienes muchas cosas que verso a verso en toda su palabra. Dios irá mostrándote de tantas áreas porque su palabra es un manual bien completo para cada área de tu vida. Esta técnica que estamos aprendiendo en este Aprendiendo a ser un discípulo, que no es técnica humana, sino que todo ha tenido base bíblica, es la que Dios nos dejó para el cómo guardar su palabra y permitir que ella dé fruto para gloria y alabanza de su nombre. El Señor nos dijo
en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es el propósito de Dios para nuestras vidas, que su gloria se forme en nosotros y que la gente pueda ver su gloria y nos permita proclamar su evangelio. Pero esto es para nuestra siguiente clase. Yo quisiera dejarlo ahí en este momento. Así que, mi hermano, solo te recuerdo este precioso versículo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este versículo es el que nos va a quedar Juan 15:8 a memorizar en esta ocasión. Que Dios te bendiga y acompáñame en esta oración y pongamos este tiempo delante de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, poderosa y preciosa. Permítenos ser hacedores y no tan solamente oidores. Produce en nosotros el querer ser hacedores y el poderlo hacer, Señor, por tu buena voluntad, por el poder de tu palabra en la que confiamos plenamente nuestras vidas, Señor. Y en las que confiamos plenamente el llevar a cabo el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. En esta clase hemos aprendido a poner por obra la palabra de Dios. El versículo a memorizar lo localizamos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Al visitar nuestra página en el internet www.sembradosenbuenatierra.com, encontrará material que le ayudará a encontrar el propósito de su vida. Le invitamos a la 7ª y última clase de esta serie Aprendiendo a ser un discípulo. Le esperamos.